Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Hoy les voy a predicar sobre del pasaje de Mateo capítulo 25, empezando en el versículo 14 al 30. Mateo 25 del 14 al 30, y vamos a estar hablando el último sermón de nuestra serie que tenemos sobre vicio, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la pereza esta vez. Para aquellos que se quedaron en casita, no se crean. Vamos a hablar, dicen, no voy a de las 10 porque es muy temprano, me quiero dormir más, ¿verdad? No se crea. Que no, siempre y cuando nos acompañen, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de esta última condición, que es la pereza, que es algo sumamente importante. No se pierda, la próxima semana vamos a empezar con una serie nueva. Es una serie que se va a llamar Casa. Vamos a estar hablando de nuestra casa. Cómo construir nuestra casa, cómo mejorar nuestra casa, cómo proteger nuestra casa, cómo tener buenos fundamentos en nuestra casa. ¿Cuántos saben que es muy importante, verdad, en estos días? Así es que no solamente nuestra casa como la iglesia, pero nuestra casa también física, ¿no? y a la casa a la que vamos a mudarnos un día. Ese aposento que el Señor está preparando para nosotros. Así es que por favor no se lo pierda, invite a alguien y comparta nuestros videos, ¿verdad? Vamos a empezar a leer acerca de esto de la pereza, ¿verdad? Y cómo la pereza muchas veces nos mete en problemas. ¿Cuántos se han metido en problemas por la pereza? ¿Cuántos les da flojera levantar la mano? La pereza es algo que desgraciadamente que lo vemos ahorita, y especialmente en este tiempo de COVID, ¿verdad? Que estamos en la casa y que ya nos acabamos Netflix, ya nos acabamos Disney Plus, ya nos acabamos ya no sabemos qué ver más, ver otra vez la misma serie que ya vimos, ¿verdad? Y la verdad, la pereza muchas veces está causando muchas cosas en vez de estar agradecidos, ¿verdad? Por lo que está haciendo el Señor. ¿Cuántos se dan cuenta que es una oportunidad que tenemos ahorita? La podemos ver como que estoy en la casa, estoy encerrado, estoy esto, estoy lo otro, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposo, ¿verdad? Pero antes de que pasara todo esto, ¿cuántos le pedían a Dios? Quisiera poder trabajar de la casa, quisiera poder pasar más tiempo con mis hijos y más tiempo con ¿verdad? Y ahorita que no sabemos qué hacer con eso. Cómo nos gusta quejarnos, ¿verdad? Por eso el Señor les dio codornices en el desierto, que hasta la carne le salía por las narices, ¿verdad? Porque para que muchas veces pensamos lo que queremos y verdaderamente no lo valoramos cuando tenemos, sino que nos quejamos. Vamos a hablar acerca de la pereza. Mateo 25, 14 dice esto, y esto está, aquí Jesús ha estado hablando de los últimos tiempos y les dice esto, está dando un ejemplo, dice una parábola. Mateo 25, 14, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Si está leyendo otra traducción, dice a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Acuérdense, talento es una medida de oro. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. El que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también llegó el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en poco, te pondré en cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra.
mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Quítenle las mis monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esta es la palabra de Dios. Padre Santo, pido que dirijas mis palabras esta mañana, mis pensamientos, que no sea, Señor Padre, esta prédica, esta mañana, que no sea un producto de mi conocimiento, de mi entendimiento, sino que sea un producto y una manifestación del poder de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdame, Señor Padre, a tocar los corazones de tu pueblo, que tu Espíritu se mueva, Señor, que yo mengüe y que tú te engrandezcas y te ensalces en este lugar. Y que nos ayude, Señor, a reconocer en nuestros corazones en qué forma hemos sido perezosos delante de ti. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. O si no quieren ser perezosos, se pueden quedar de pie. No se crean. Estamos aquí viendo un mensaje muy, muy fuerte, un pasaje muy fuerte, de esos pasajes que como que dan miedito, ¿verdad? De esos pasajes que son difíciles de digerir por lo que está diciendo Jesús, porque estamos acostumbrados a escuchar y muchas veces queremos y buscamos al Jesús que trae a su ovejita y la está acariciando, ¿verdad? Con una sonrisa y queremos a ese Jesús. Y hasta cierto punto en la iglesia americana es el Jesús que se ha propagado, ¿verdad? Que sí, definitivamente Dios es amor, Él nos ama, pero ¿cuántos saben que con ese amor vienen expectativas también? Vienen expectativas. Dios se levantó de los muertos. Nosotros muchas veces no podemos ni levantar de la cama. Él vino a morir por nosotros en una cruz para pagar por el pecado y las cadenas que nos tenían amarrados. No para estar libres, ¿verdad? Y cuando uno está libre, ¿qué hace? Empieza a actuar en libertad. Pero cuando uno está amarrado, ¿qué puede hacer uno? No salimos de lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando hemos sido libertados y seguimos en lo mismo? Cuando vemos a la suegra de Pedro, que creo que por esto negó a Jesús después, pero vemos a la suegra de Pedro que estaba enferma, ¿verdad? Jesús inmediatamente la sana. ¿Y qué hace la mujer? Inmediatamente se pone a servir. Vemos Jesús nunca vino con una persona que no estaba haciendo nada. Siempre vino con una persona que estaba ocupada en algo. Y los que estaban en una cama o que estaban muertos, ¿qué hizo? Los levantó y los puso a trabajar. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que nos enseña a ser productivos? Nos enseña a trabajar duro, que es algo que muchas veces no nos gusta. Nos gusta tener una vida de confort, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. Esa no es la realidad. Entonces, por eso quiero hablar de esta pereza que se nos ha estado propagando, que se nos ha estado vendiendo en nuestra cultura, de estar a gusto, de estar cómodos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios no vino a pagar con su vida inocente, a derramar su sangre preciosa en una cruz para que usted y yo tengamos una vida cómoda. Disculpe que le esté estropeando sus expectativas, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Hay algo que me molesta mucho en estos días. Hay este sentimiento, esta idea que creo que está plagando nuestra sociedad, de que todos nos merecemos lo mismo, todos debemos tener lo mismo, todos tenemos que ser iguales. Y no estoy diciendo que hay personas superiores, por favor, no me malinterpreten, pero queremos que todos
todos ser iguales. Hay esta idea, inclusive está creciendo mucho en este país esa idea del comunismo, ¿verdad? De que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, que hay desigualdad en esto y desigualdad en lo otro. Y claro que hay todo tipo de argumentos en pro y en contra, pero quiero que vean algo que sale aquí que habla acerca de la capacidad. ¿Cuántos de ustedes saben que no todas las personas tienen la misma capacidad? ¿Verdad? ¿Por qué no en la universidad a todos les damos la misma calificación? ¿Cuántos maestros tengo aquí? Por cierto, déjenme hacer un paréntesis para orar por ustedes. Si tengo maestros aquí o administradores, por favor pónganse de pie, porque empezamos mañana la escuela, ¿verdad? Administradores en la escuela, maestros, por favor. Perdonen mi déficit de atención, pero voy a orar por ustedes. Señor Padre Santo, te doy gracias por estas personas que están aquí, Señor. Por las personas que están sembrando en los corazones y en las almas de nuestros jóvenes, Señor. A estas personas pido que tú los bendigas, que tú los guíes, Señor Padre. Son personas que están llenas del Espíritu Santo, que están viviendo para ti, Señor. Si nos acompañan en casa, bendícelos también, Señor Padre. Guíalos, dales fuerzas en estos momentos que hay tanta confusión con tal tecnología y cómo le vamos a hacer. Guía sus pasos, Señor Padre. Que sus enseñanzas sean efectivas, Señor Padre, y que sean modelos para los jóvenes, que puedan amoldar y hasta cierto punto difundir el poder de tu Espíritu Santo en estos jóvenes, en estas generaciones que necesitan conocer de ti, que necesitan tener mentores, Señor Padre. Bendícelos siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay diferentes capacidades. No todos les vamos a dar 100 o 10, ¿verdad? Unos van a sacar 10, unos van a sacar 5, unos van a sacar 6. Y lo volteaba al revés y lo llevaba a mi mamá, mira, es un 9. ¿Verdad? Pero hay diferentes capacidades. Pero queremos hacer una idea de que ahora cuando hay un torneo y los niños juegan, a todos se les da trofeo de participación. ¿Cuántos han ido ahorita? Y esto es lo que me llama la atención. ¿Cuántos han ido a una graduación o a una ceremonia de fin de año de la primaria? ¿Y qué les dan a los niños? Que trofeo porque se lavó los dientes, y trofeo que porque se abrochó las agujetas, y trofeo porque se sintió, y trofeo porque se peinó, y ya viene el niño con un chorro de trofeos y todo papelitos y todo, y no significa nada porque ¿qué es lo que le estamos verdaderamente dando? ¿Qué estamos celebrando? Que le pusimos un espejo y había respiración, vamos a darle una moneda por eso. Lo checamos y tenía pulso. Vamos, ok. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos enseñando que todos son iguales. Y cuando ven cualquier tipo de desigualdad o empiezan a ver que una persona está sobresaliendo, ¿cómo se sienten? Ven la cultura que estamos creando. Quiero decirle lo que, no sé si usted capturó o alcanzó a percibir esto que viene aquí en la palabra, pero dice algo aquí Jesús. Mire lo que dice. Quiero hablarles de la capacidad primero que nada. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. En otras palabras, los dejó a que manejaran sus bienes. ¿Okay? A que fueran mayordomos de sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. Cada uno según, ¿qué dice? Su capacidad. Cada uno según su capacidad. Si fuéramos un poquito más comunistas, a todos les debería haber dado 3.3333333, ¿verdad? Para que todos tuvieran igual. Pero no fue así. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, porque estaba basado en ¿qué? Hay diferentes niveles de capacidad. ¿Sí?
Les dio según su capacidad. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es omnisciente? ¿Qué significa ser omnisciente? Conoce todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Muchas veces no tenemos la capacidad de manejar las cosas. Y entonces aquí vemos algo interesante. Vemos la capacidad que tenían estas personas. Y a uno le confió la mitad de sus bienes. 5 monedas, 5,000 monedas de oro, 5 talentos. Y la otra mitad le dio 2 a uno y le dio 1 a otro. Entonces le dio más de la mitad a uno, verdaderamente. Ahora que estoy haciendo mis matemáticas. Bueno, mi capacidad para las matemáticas ahorita no está al 100. Me falta un poquito más de café, se me hace. Pero a lo que voy es que hubo eso, ¿verdad? Y mucha gente ahorita lo vería y eso está mal, eso es mal, porque hay desigualdad. Mi hija, mi Rebeca, a lo mejor ustedes la conocen. Ella tiene un problemita. Y tiene una capacidad tremenda. Esa niña se me hace que va a ser empresaria. Porque se mueve y ella junta su dinero y de repente pues ya tiene, la he visto hasta con dinero. Que, pues claro, que ¿quién le paga el dinero? Pues yo. Ando levantando mis cosas y luego, hija, necesito que me endereces. Y ya, me endereza, me ayuda, lo que sea. Y bueno, pues va a ser tanto, y pues ya, bueno, está. ¿Verdad? Es buena empresaria, pero le tiene una forma de gastar dinero. Y ella trae dinero y es bien espléndida. A sus hermanos con los que trae el pleito casado, va y les voy a comprar esto, te voy a comprar lo otro, y andan los con chocolates y esto. ¿Y qué pasó con el dinero? En unas salidas, voló. Y de repente salió que con una gorra nueva, y que con esto, y que con lo otro, y que para allá, y que uñas, y que una cosa de plástico. O sea, ¿en qué te lo gastaste, corazón? Entonces, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Le voy a dar más dinero? ¿Le voy a confiar más dinero? ¿Por qué no? ¿Cuántos le han pedido? ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han pedido al Señor? Señor, dame $1,000,000. Si solamente recibiera $1,000,000, mi vida sería mucho más fácil. ¿Cuántos han visto estas personas que se ganan la lotería? ¿Verdad? Déjame ganarme la lotería, Señor. Ese es mi plan financiero. Esa es mi estrategia financiera. Voy a ganarme la lotería, voy a ganar $10 millones y se me van a acabar todos los problemas. Si usted ve las estadísticas, ¿qué pasa con las personas que se ganan la lotería cuando los visitan 10 años después? La mayoría de las personas, ¿qué pasa? Están igual o peores antes de ganarse esa millonada. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad para manejar el dinero. ¿Podamos confiar a alguien con $1,000,000 si no puede manejar $1,000? ¿O podemos confiar a alguien con $1,000 si no puede manejar 100? ¿Podemos confiar a alguien con $100 si no puede manejar 10? Se me quedaron calladitos, Señor, pero voy a seguir predicando. Muchas veces queremos que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para estar capacitados para verdaderamente recibir la bendición que tiene para nosotros? Muchas veces queremos la bendición y no queremos poner nada de nuestra parte para estar listos para recibir lo que el Señor nos va a mandar. Queremos tener, dice T.D. Jakes, queremos la gloria sin pasar por la historia. Miren, a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. Dios en su omnisciencia sabe lo que estaba haciendo, porque ¿qué vemos inmediatamente? Mire lo que dice aquí,
Qué bueno que preguntó. A uno le dio 5,000 de monedas de oro, al otro 2,000, al otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida, ¿y qué hizo? Negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y también hizo inversiones. No. ¿Qué fue lo que hizo? Vemos las diferentes capacidades ahí demostrándose. Dios sabía que esta persona de 5,000, que la que le dio 5, lo podía confiar porque sabía manejarlo. He tenido personas en mi práctica privada, ¿verdad?, que han venido, y personas que en un tiempo fueron millonarios y pasaron por una crisis económica o lo que sea, y ahorita perdieron casi todo y están bien deprimidos. Estoy trabajando con ellos y una de las cosas que les digo, y se los digo por experiencia, una cosa que he aprendido con los años es que el dinero no es el millonario, es el millonario el que es el dinero. Tienes las habilidades y la capacidad. ¿Y qué pasa 4, 5, 6, 10 años después? ¿Qué pasa con esas personas que quedaron en quiebra en un momento? Al rato otra vez tienen otra vez millones. ¿Cómo lo hicieron? Una segunda, porque tienen la capacidad. ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué nos falta? Acuérdense, Dios no le importa que seamos ricos, siempre y cuando el dinero no sea nuestro Dios. Dice que el amor al dinero es el principio de toda calamidad, ¿verdad? No el dinero, el amor al dinero. Miren, entonces aquí estamos viendo esa capacidad. Vemos inmediatamente a los que les confió más, era porque sabía lo que iban a hacer con ellos. Pero la pereza nos mete en problemas. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Quién trabajó más? ¿El que sembró en abundancia o el que sembró un poquito? Obviamente el que sembró en abundancia, tiene que haber más trabajo, pues va a recibir más. El que trabaja más duro, el que pone más esfuerzo, es el que va a recibir más. Pero no podemos esperar esa bendición que nada más nos caiga del cielo. Tiene que haber trabajo, tiene que haber inversión. Tenemos que demostrar ese esfuerzo y esa capacidad, definitivamente. Por eso por ejemplo, los comunistas, los que se apegan a la filosofía de Carlos Marx, ¿verdad? Karl Marx. Él hablaba que la religión era el opiato de las masas, ¿verdad? Porque lo que decía él, hacía una caricatura de esto, y decía que la gente estaba sentada esperando que le cayera todo del cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos de trabajar, esforzarnos para recibir la bendición. Entonces, dice esto también. Proverbios nos dice esto. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La pereza nos hace no darle importancias o ser negligentes con cosas que deben ser importantes. Puede ser algo tan pequeño como nuestras finanzas, y luego de repente le apagan la luz. O puede ser algo de repente le recogen el carro. O puede ser algo, sus relaciones, su relación con Dios, donde empezamos a ser flojos, empezamos a ser perezosos, dejamos de estudiar su palabra, dejamos de meditar en su palabra, dejamos de orar, dejamos de hacer todo este tipo de cosas. Y ahí es donde nos empezamos a meter en problemas muy serios, porque nos alejamos, nos quedamos muy a gusto, sentimos que tenemos una relación con Dios así y podemos vivir una vida, porque pues Dios es mi camarada, somos bien amigos, ¿verdad? Nos sentimos a gusto. Quiero hablar de la negligencia que viene como parte de la pereza. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. El Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuánto les gustaría recibir una bienvenida así cuando estemos delante de Cristo? Mire lo que recibió por sus 5,000, digamos 10,000 monedas, ¿verdad? Mire lo que recibió por sus esfuerzos. Le dijo, pongamos atención, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Trajo cuántas monedas? 10,000. ¿Cuántas se le dieron? 5,000. Luego también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Sin embargo, su Señor le respondió, pongan atención, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Cuál fue la diferencia de la recepción del que vino con 10,000 monedas al que vino con 4,000? ¿Cuál fue la diferencia? No hubo diferencia. A los dos los recibió con el mismo entusiasmo. ¿Y qué les dijo? Fuiste fiel en lo poco, así es que te voy a recompensar con mucho más. ¿Tenía que ver cuántas monedas trajeron? ¿Qué fue lo que contó? El trabajo. ¿Ven cómo la recompensa fue la misma? Pero ¿qué es lo que tuvo que haber? ¿Qué es lo que estos dos, el de 10 y el de 5, tenían en común? Trabajaron, invirtieron, manejaron lo que se les dio. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué talentos, qué habilidades, qué capacidades nos ha dado el Señor a nosotros? Muchas veces no pensamos no catalogamos lo que nos ha dado el Señor como si fueran cosas de valor. Lo vemos como que lo voy a usar para mi negocio. Lo voy a usar para mi propio beneficio. Pero el Señor fue el que nos dio ese don. El Señor fue el que nos dio esa capacidad. Si usted no me cree, vaya usted, a lo mejor usted es muy buen contador o es muy buen, administrador, o es muy buen maestro, o es muy bueno, tiene mucha labia, es bueno para tirar rollo, así como yo. O es bueno, o sea, como mi esposa, es muy buena para planear cosas, ¿verdad? Yo no. Ella sí es muy buena para planear, ¿verdad? Ella ve todas las cosas. Pero ella utiliza eso para el ministerio, porque yo le digo, mira, tengo este sueño de que vamos a hacer esto, y vamos a alcanzar esto y lo otro. Y luego ella me dice, ¿y cómo le vamos a hacer aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí? Como que me planta los pies en la tierra. Pero ¿cuántos de ustedes saben que necesito eso? Necesito eso. Sin eso no puedo llegar a ningún lado. ¿Qué debemos de estar haciendo en el reino de Dios? Utilizar esos dones que el Señor. Si usted no cree que el Señor nos dio esos dones, quiero que vean el libro de Deuteronomio. No me acuerdo qué capítulo es. En el libro de Deuteronomio le está diciendo al pueblo de Israel, cuando llegues a la tierra prometida y entres en esas casas grandes y tengas toda esa comida y esa abundancia, dice, ni se te ocurra pensar que esto fue el fruto de tus manos, porque fui yo el que te proveí eso. Él es el que nos da la capacidad de alcanzar esas cosas, pero muchas veces nos jactamos en que es que mi trabajo tan duro y es que yo soy tan bueno en esto y tan bueno en esto, que mire todo lo que... No. Dios nos dio la capacidad de hacer eso. Porque la misma capacidad, la misma
el hecho de que nuestro corazón esté latiendo, eso no lo controlamos nosotros, ¿verdad? Eso no lo controlamos nosotros. Él es el que nos da eso. ¿Para qué lo estamos utilizando? Claro, no estoy diciendo deje de trabajar y vete a todo el... No estoy diciendo eso. Pero ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia no se trata de venir a calentar el asiento? Sorry. No se trata de eso. La iglesia se trata de ir a ser discípulos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que nos dio Dios? ¿Lo estamos enterrando en un hoyo? ¿O estamos verdaderamente trabajando? ¿Estamos produciendo? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Aquí es donde nos metemos en problemas. Mateo 25, 24. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, que recoge lo que no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Y mire, aquí está lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que le falló a este otro hombre? ¿Qué fue lo que le falló? Fue negligente de lo que se le dio. No le dio la importancia a lo que había pasado. No leyó, digamos, no captó la importancia de lo que estaba sucediendo. Y muchas veces estaba platicando con un amigo mío. Ya estábamos hablando, de hecho, de este preciso pasaje. Y estaba diciendo, bueno, pues qué injusto. Porque pues ellos cómo sabían que iba a venir a pedir las cuentas. Qué injusto si ellos nada más se les dio... les dijo, los voy a confiar con esto. Y él pues no sabía, él nada más fue y lo trajo. Y qué injusto que fue tan cruel y tan duro con ese siervo. A lo mejor mis intelectuales están viéndolo por ese ángulo. Y vemos que Dios es injusto. Pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado siempre es tomar la Escritura en contexto. Acuérdense lo que les he dicho y les digo a mis alumnos de Biblia, ¿verdad? Cuando doy clases de cómo estudiar la Biblia. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces a lo que voy es esto. Quiero que veamos el contexto de esto. Entonces, acuérdense, cuando se escribió este pasaje no era Mateo capítulo 24, versículo 1, versículo 2. No, era todo una prosa, todo seguía. Después ya vinieron y lo dividieron para saber a qué parte nos estábamos refiriendo. Eso fue algo que vino después, pero todo es una prosa, es el pensamiento, sigue. Entonces tenemos que leer siempre, si vamos a interpretar un pasaje, siempre tenemos que leer el anterior y luego lo que le sigue. Todo el pasaje anterior o el capítulo anterior y el pasaje, y luego entender el contexto del libro y como el contexto que tiene dentro de todo el Nuevo Testamento y dentro de toda la Biblia, para poder tener el contexto de lo que se está diciendo. Si usted conoce el pasaje, el capítulo anterior del 25, el capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando de cosas bien serias. Y está hablando de los últimos días. Está hablando de los últimos días. Está hablando del final del tiempo, cuando va a regresar por su pueblo, cuando va a regresar por su iglesia. ¿Sí me entienden? Está hablando de esos últimos. Entonces ya ven cómo se alinea la parábola. Una persona que tenía bienes se va en un viaje. ¿Dónde está Jesús ahorita? Está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué va a pasar? Va a regresar. ¿Y cuál es la mentalidad con la que va a regresar? Va a venir a arreglar cuentas. ¿Verdad? Va a venir a arreglar cuentas.
Ese es el contexto de la parábola. Pero el pasaje anterior está hablando de los últimos días. Miren lo que está diciendo. Déjenme leerle este pasaje que es inmediato. Es donde se termina el 24 y les acabo lo que les leí hace rato. Ahí es la mitad del 25. Entonces vemos la continuación. Miren, el contexto. Mateo 24:36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en esos días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que se sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será levantado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor ha dejado encargado de sus sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo que cuando el Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Ven el paralelismo, de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar: mi Señor está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos se lo espere y a la hora que menos pensado, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Si usted está leyendo la Reina Valera, y habrá llanto y crujir de dientes. ¿Sabe a qué se está refiriendo cuando habla de ese llanto y crujir de dientes? Un lugar un poquito más caliente que Laredo. ¿Sí? Y no piense porque vivimos en Laredo ya estamos inmunes, ¿verdad? Pero no. Se está refiriendo al infierno. Se está refiriendo al infierno, a estar apartados de la presencia de Dios. Entonces, ven el contexto de lo que está diciendo Jesús aquí. Está hablando de los últimos días, cuando va a venir por su iglesia. ¿Y cuántos saben que eso es una promesa? Jesús dijo, confíen en Dios y también confíen en mí. A donde voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar para que ustedes estén conmigo y yo esté con ustedes. Si no fuera cierto, no se los estuviera diciendo. Creo que ya lo he dicho muchas veces. Si lo hubiera dicho cualquier otra persona o cualquiera de nuestros políticos, pues claro, son promesas de político. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús no era político? Y todo lo que dijo lo cumplió y todo lo respaldó. ¿Por qué no le vamos a creer? ¿Cuántos saben que Jesús regresa? ¿Cuántos saben que Jesús regresa por su iglesia? Eso es una promesa. ¿Cuántos están preparados? Amén. ¿Verdad? Mis hermanos, ahí es donde está el meollo, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Muchos decimos, sí, que el Señor regrese. Estamos listos. Porque va a venir ¿a qué? A arreglar cuentas. No va a venir con el corderito. No van a ser en un pesebre donde nadie supo más que los pastores. Va a venir en gloria y autoridad, en poder. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Verdad? Va a venir en absoluto poder. Y es donde va a empezar a hacer cuentas. Y va a empezar a preguntar, ¿qué hiciste con tus talentos, hijo? ¿Qué hiciste con tus talentos, hija? ¿De qué manera empleaste el Espíritu Santo que deposité en ti? ¿De qué manera depositaste? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué le enseñaste a tus hijos? ¿Qué le enseñaste a tus vecinos? ¿Qué le enseñaste a aquellos que te hicieron daño? ¿Qué le enseñaste a la persona que te sacó la lengua en la oficina? Va a venir a rendir cuentas.
¿Pero qué estamos haciendo? Ay, Netflix, ya vi otra vez, me dice que lo voy a ver otra vez. Si es como yo, ya me sé esa receta, pero déjame verlo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Ya tengo músculos en él. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estoy haciendo mis bailes en TikTok. Mis hermanos, el sacrificio que hizo Dios debemos de tratarlo con más importancia. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Cuándo va a llegar? Cuando menos lo esperamos. ¿Qué les dijo a la gente? Miren, aquí es lo que me encanta. Creo que ya había predicado acerca de esto, pero es un punto muy importante. ¿Qué les había dicho? Aquí se refiere a algo. Dijo, esto será como en los días de ¿quién? De Noé, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con Noé? ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Va a venir qué? Un diluvio. Nunca había oído. Es que como que, ¿cómo? Se acabó de decir, no, está loco. Y por 100 años estuvo construyendo esta cosa. Y todos lo veían y se reían, se tomaban selfies y decían, mira este chavo, ¿qué está haciendo? Y todos siguieron viviendo la vida. Como todos lo hacemos, ¿verdad? Estaban todos ocupados. ¿Hasta qué pasó? ¿Hasta dónde? Cuando vinieron las aguas y ¿qué? Se los llevó a todos, excepto a los que hicieron caso. Jesús dijo, el Hijo del Hombre regresa como ladrón en la noche cuando menos lo esperen. Así como prometió que iba a venir el diluvio, está prometiendo que va a regresar. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que estén con las manos a la obra, no los perezosos. Los que estén atareados con su vida y distraídos con las cosas del mundo y distraídos con sus necesidades y no enfocados en lo que nos dice la palabra, se van a quedar. Disculpe si le maté su rollo esta mañana, pero prefiero matarle su rollo a matar su alma. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que estar a las manos a la obra. ¿Cuál es lo más importante para nosotros? Regresamos al más grande mandamiento, ¿verdad? De los 613 mandamientos que tenían y dialogaban y alegaban entre los mismos judíos y le decían uno al otro cuál es el más importante. ¿Qué piensas tú? Vienen con Jesús, le quieren hacer lo mismo y Jesús hace un resumen de toda la palabra en 2 oraciones. ¿Cuántos se lo saben? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué dejó fuera? ¿Amarás a Dios con qué? Todo. Y luego dice, y hay un segundo mandamiento igual de importante y ese es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como les he dicho en ocasiones anteriores, amar a Dios es muy fácil, amar al prójimo no tanto. Amar a Dios es muy fácil, porque siempre es bueno, siempre es fiel, siempre cumple. Aún en los tiempos más difíciles, Él nos trae esperanza y nos demuestra que está con nosotros. El prójimo, no tanto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania y en Polonia, en Checoslovaquia, descubrieron los campos de concentración, lo que estaban haciendo los alemanes, los nazis, ¿verdad? Específicamente los nazis, que estaban exterminando a los judíos y a todas las personas con las que no estaban de acuerdo, estaban exterminándolos sistemáticamente. Y cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que estaban haciendo, la gente, creo que fue el general Eisenhower, que era el general de las fuerzas aliadas en Europa, hizo a que las personas que vivían en esos pueblos fueran a ver lo que estaba pasando. Los forzó a que marcharan y que vieran
los montones de cuerpos, vieran las crematorias, vieran todo eso, lo que estaba sucediendo bajo sus narices, y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta porque no le convenía. Y negaron lo que había pasado. Si usted supiera que eso está sucediendo, ¿qué haría usted? ¿Intervendría de alguna manera? ¿Diría algo? ¿O nada más calladito me veo más bonito? Quiero decirle esto. Ahorita el holocausto, creo que el genocidio más grande que estamos viendo está pasando bajo nuestras narices y no nos estamos ni siquiera nos asusta, ni siquiera nos escandalizamos. Se llama aborto. ¿Sabes cuántos niños son abortados cada generación, cada año? 40 millones. 40 millones cada año son abortados. Muchas veces decimos, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no nos manda una cura para el COVID? ¿Por qué Dios no nos manda una cura para el cáncer? ¿Por qué Dios no nos manda una cura para estas enfermedades? Me imagino que un día Dios nos va a dar, pues te mandé tantas personas, pero no les dejaste ni siquiera que nacieran. Te mandé personas que estaban destinadas para esto y tú no las dejaste ni siquiera que sobrevivieran en el vientre de su madre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? O sea, ¿saben qué es lo que va a ser tremendo? Un día vamos a estar con Dios y Él nos va a demostrar todo. Nos va a abrir los ojos, vamos a ver todas las cosas. Una de las cosas que espero no ver, pero me imagino que sí vamos a ver, son todas las personas que podríamos haber influenciado al Evangelio y a la verdad, que nos quedamos callados y ellos terminaron en el infierno. Les voy a dejar que eso los bendiga un ratito. ¿Cuántas personas se están perdiendo de las promesas del cielo porque usted y yo no estamos siendo perezosos y nos estamos quedando callados? Estamos tratando esto que nos dio Dios y la urgencia con la que nos está diciendo, no le estamos dando la importancia que se merece. ¿Cuántos estamos siendo como ese siervo que tomó su talento y lo enterró? Porque las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, en lo que nos dice Mateo, fue esto. Y de hecho los 4 evangelios nos dicen básicamente lo mismo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos, les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿A qué le llamamos esto? La gran omisión, ¿verdad? Es la gran comisión, pero muchas veces lo tratamos como omisión. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús que debemos de hacer? Hacer discípulos, poner las manos a la obra, trabajar, producir frutos. Está hablando de frutos. Al hablar de frutos, está hablando de discípulos, personas que conozcan, que reciban la palabra de Dios. Y a lo mejor usted está pensando, pero eso es trabajo de usted, pastor. No, mi trabajo es equiparlos a ustedes para que ustedes lo hagan. Mi trabajo es equipar a mis líderes, equipar a la iglesia, equipar a mis personas, a mis 12, pero somos más que 12, ¿verdad? Para que ustedes agarren sus 12 y esos 12 agarren sus 12 y podamos influenciar el mundo con la palabra de Dios. El precio de la pereza es esta. Es un precio muy alto. Como pueden ver, van a terminar en un lugar donde hay, que dice, llanto y crujir de dientes.
Quítenle las 1,000 monedas y désenlas a aquel que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, no sirve para nada, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hay otro pasaje donde Jesús hace una parábola muy similar, donde habla de la pereza. Muchos no lo vemos ese pasaje como que está hablando de la pereza, pero sí está hablando de propósito. ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 5 que dice, sean la sal del mundo? Dice, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Entonces, ¿para qué es buena? Para desecharse y que sea pisoteada por los hombres. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve la sal? Que no está salada. Para nada. Pierde su propósito. ¿De qué le sirve uno ser cristiano si no estamos hablando de Cristo, si no estamos enseñando de Cristo? Para nada. Para ser desechados y pisoteados por los hombres. ¿Por qué la gente se ha alejado de la iglesia? ¿Por qué la gente no se acerca a la iglesia? Porque se ha diluido el evangelio. Porque ha perdido su sazón. Espero yo nunca caer en ese pecado, en ese horror de diluir la palabra. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Se hace obsoleta. Tenemos que hablar de la verdad. Tenemos que estar hablando de la palabra de Dios, hablarles acerca de Cristo, para no ser como esa sal que se desecha. Tenemos que producir, tenemos que ser siervos útiles, no siervo inútil, que vamos a ser descartados. Ve lo que dice aquí el libro de Proverbios 12:27, el perezoso no atrapa la presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. El camino de la justicia se halla la vida, pero el camino se evita, pero ese camino se evita la muerte. Miren, si usted entiende lo que es la poesía hebrea, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios, vemos muchos libros de poesía. Entonces, por ejemplo, el Proverbios es un libro poético, entonces vemos mucha de esta sabiduría que está en forma de poesía. Pero entonces lo que hacían, dicen las cosas de una manera y luego repiten lo mismo para clarificar, pero están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que está diciendo aquí al principio, el perezoso no atrapa la presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Esa es la primera forma en que lo dicen. Luego lo repiten de otra forma, que es el típico de la poesía hebrea. El camino de la justicia se halla la vida, en el camino de la justicia se halla la vida, pero ese camino se evita la muerte. Entonces, ¿qué estamos igualando aquí? El diligente, él dice, el perezoso no atrapa la presa, pero el diligente ya posee gran riqueza. Atrapa la presa, no la atrapa, pero el diligente ya posee gran riqueza. ¿A qué se está refiriendo a riqueza? No está hablando de dinero, está hablando de la vida eterna. Porque después lo que vemos dice, en el camino de la justicia se halla la vida. Cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios, cuando obedecemos a Dios, entonces ¿qué? Tenemos la vida. Dice, ese camino evita la muerte, porque ¿qué es lo que dice aquí? La sal es pisoteada, es descartada. El siervo malvado, el siervo malo y perezoso, ¿qué le pasa? Es arrojado a donde hay llanto y crujir de dientes. La muerte. Vida y muerte. En Deuteronomio, cuando entren a esta tierra prometida, voy a poner bendiciones y maldiciones. La vida y la muerte. Escojan la vida. Es lo que dice aquí, lo que nos dice Dios. Proverbios 19:15, vemos otro similar. Y estos son dos de 200 diferentes escrituras que hablan acerca de esta misma idea. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, el que descuida su conducta morirá. Y cuando vemos aquí esto de morirá, no estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, mis hermanos? Quiero recalcarles esto. La palabra de Dios nos habla a ser productivos, a ser diligentes, a trabajar duramente. No nos ha llamado Jesús a estar a gusto, a estar en confort. Nos llamó a trabajar. Nos llamó a trabajar.
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir el día de hoy. Hay un pasaje que me gusta mucho en el libro de los Hechos. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Cuando Jesús asciende al cielo y lo ven los discípulos, que se levanta y se va, 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 hasta que lo cubre una nube. Ya no lo pueden ver, siguen viendo para arriba. Y luego de repente se les aparecen 2 ángeles. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué es lo que les dicen los ángeles? Dice, ¿qué están viendo al cielo? Y luego dice que este mismo Jesús, así como lo ven que se va a regresar. Déjenme darle la versión salida de la traducción. ¿Qué están haciendo? Pónganse a jalar. ¿Ok? Pónganse a jalar. Pónganse a trabajar. Él se fue, Él va a regresar. Vayan a hacer lo que se les dijo. No estén aquí viendo que ya, eso ya pasó. Vayan a hacer el trabajo. Muévanse. Levántense, anímense, vamos. Pónganse las pilas. Eso es lo que está diciendo. Este Jesús, no se preocupe, Él va a regresar. Ahora les toca traer el trabajo a ustedes. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Pablo le escribe a los tesalonicenses en la carta que les escribe, y les está hablando de esto, les habla de la pereza. Miren, porque le está hablando del ejemplo que ellos les han dado. Y con esto voy a concluir. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar y a ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si ofendí sus sensitividades, yo no lo escribí, yo nada más lo estoy leyendo. Vayan y hablan con el autor. Porque ¿qué es lo que nos dice claramente la palabra? Hay que movernos, hay que trabajar. Hay que implementar lo que Dios nos dijo que debemos de hacer. Tenemos que obrar, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que avanzar el reino de Dios. No podemos echarnos en nuestro lecho y no. Cuando le trajeron al hombre que estaba en el lecho, que le dijo: levántate y anda. Amén. Si Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros nos podemos levantar de la cama.